Y aquí es donde venimos hoy a presentarles nuestra propuesta a cómo ser más productivos y más eficientes en la gestión ESG. Y es el sistema ESG, que es un juego de palabras de sí sostenibilidad. Es una propuesta que hemos construido junto con los amigos de Sagio que nos acompañan hoy. Y se los explico rápidamente. El sistema ESG está diseñado para ayudar a líderes de ESG a transformar su gestión con un sistema claro, eficiente y alineado al negocio en 90 días o menos. Y ya les voy a explicar qué significa esto, sin depender de tecnología genérica. Esta solución está basada en Sagio ESG Business Software. ¿Qué es esto? Este es un ERP de sostenibilidad que permite gestionar estrategia, reportes, huella de carbono, huella hídrica y evaluación de proveedores, todo en una única plataforma, cumpliendo con estándares internacionales. Sagio es un software hecho en Colombia, es un software hecho en Latinoamérica, escrito en nuestro idioma, que eso es una ventaja enorme comparada con otras soluciones, pero que además cumple con los más exigentes estándares y normativa internacional. ¿Cómo funciona esta solución? En tres sencillas etapas. Primero, hacemos una radiografía ESG de la organización, entendemos cuál es su estado de madurez, entendemos cuáles son las prioridades estratégicas del negocio, si es que están definidas o no. Revisamos qué estándares son los que están cumpliendo o les interesa cumplir, revisamos cuál es el estado de su sistema de gestión y evaluamos el potencial de que esto sea escalable y sistematizado. Segundo, hacemos un ajuste estratégico para cada cliente, para cada empresa, hacemos una parametrización a la medida. La solución que ofrecemos, como les decía, no es una misma talla para todos, ¿verdad? Y este software en particular que estamos ofreciendo es un software modular, entonces para cada organización se personalizan los módulos que aplican y cada quien utiliza lo que le es relevante para sus procesos. Y en menos de 90 días tenemos una plataforma hecha a la medida, cumpliendo con estándares internacionales, con usuarios capacitados, les ayudamos en hacer la implementación y el despliegue, les damos acompañamiento de expertos ESG en el proceso, damos todo el soporte tecnológico que se requiere y además entregamos un kit de documentos de soporte para que no se sientan solos, digamos, en los meses venideros. Ahora, lo interesante de esto no es que yo se los cuente, es que lo podamos ver, es cómo funciona. Y para eso me acompañan hoy Temi Arteaga y Jorge Useche de Sagio, así que les voy a dar el micrófono, la pantalla a ellos, Jorge y Temi, bienvenidos. Quisiera que compartan hoy con este grupo cómo funciona Sagio, cómo funciona esta plataforma que responde realmente a esta frase. Nunca había sido tan fácil gestionar la sostenibilidad, así que por favor, bienvenidos, el tiempo es suyo. Gracias, Andrés. Yo complementaría esa frase de nunca ha sido tan fácil gestionar la sostenibilidad con otra que es sostenibilidad del compliance a la estrategia. Realmente cómo salimos de esa trampa del cumplimiento y del reporte para movernos hacia la estrategia. Eso me mueve mucho y si te me puedes ir compartiendo a lo que tú mencionabas ahorita de la frustración. Yo creo que todas las personas que trabajamos en sostenibilidad trabajamos con un enfoque y con una visión de trabajar por dejar un impacto en las empresas, que de alguna forma haya transformación en las empresas donde trabajamos. Y si de alguna forma vemos que pasamos 1, 2, 3, 4, 5 años trabajando en sostenibilidad y no hay mayor transformación que 5 informes publicados, yo creo que ahí va comenzando a haber cierto desespero, va comenzando a haber cierta crisis tal vez del propósito y por el cual estamos trabajando. Nosotros creemos fielmente que todas las empresas deberíamos estar enfocadas más que en el reporte con el estándar 1 o 2, en 5 KPIs de sostenibilidad que son las que más nos impactan. Si somos una empresa intensiva en emisiones,
nuestro KPI de descarbonización. Si es intensiva en plástico, nuestro KPI de desplastificación. Si es intensiva en agua, pues nuestro KPI de eficiencia del recurso hídrico o en protección de la biodiversidad. O si es una empresa que tiene un tema de comunidades muy fuerte, cuál es nuestro ROI, o en trabajadores que estamos generando, como tener esos unos 5 KPIs básicos que de verdad uno sea los que está haciendo y moviendo para que la empresa se transforme en sus impactos y obviamente en sus riesgos. Y por supuesto, al impactar sus riesgos, está impactando la competitividad de la empresa en el largo plazo, que es lo que todos tenemos, el directorio y los accionistas quieren. Esa es una misión. La otra misión de Sayo yo también diría que es darle un mayor valor, un mayor peso, una mayor fuerza al área de sostenibilidad dentro de la compañía. Sabemos que sostenibilidad ha llegado por medio a veces de una gerencia, de un área, de un líder, tal vez de una vicepresidencia, ¿sí? Pero no siempre el directorio está entendiendo con toda la firmeza el impacto de la sostenibilidad en la rentabilidad de la empresa en el largo plazo. Y eso es porque nosotros, no, los de sostenibilidad, todavía en muchos casos no hablamos en los términos que ellos hablan, que son los que mencionaban ahorita aquí en el chat de Yesenia: KPIs, metas en tiempo real, como decía Javier, gestión de datos eficientes, como decía Richard. Esos son los términos en los que el directorio entiende cuando nosotros hablamos de cierre de brechas y cuando nosotros podemos presentar un informe ejecutivo con esos indicadores claves y no solamente el reporte de sostenibilidad que reposa en la página. Entonces, hacia eso nos lleva SAI, hacia un mundo que pasa del compliance a la estrategia, uno, y a reivindicar la fuerza y el poder interno y la escucha interna del ECA interno del área de sostenibilidad dentro de las organizaciones para que gane poder y se potencie. Yo esto lo comparo con, de pronto, si imaginemos un mundo donde no había que hacer reporte financiero y de pronto las empresas comenzaron a hacer reporte financiero y algunas comenzaron a desarrollar una herramienta para hacer reporte financiero, porque a veces de pronto eso lo hemos escuchado. Un cliente que comenzó a hacer una herramienta para hacer el reporting, ¿sí? Y comenzó a hacer un reporting y se dio cuenta que esto hay que alimentarlo con unos estándares que van cambiando, que van nutriendo, que van apareciendo nuevos, pero no solo eso. Así como en el RP tradicional está el módulo de contabilidad, resulta que el módulo de contabilidad, para que funcione bien, hay que conectarlo con el de nómina. Y el de nómina y además hay que conectarlo con el de inventario, con almacén, con ventas, con CRM, con propuestas. Porque si no funciona así, la empresa tiene una cantidad de herramientas disgregadas y no tiene un RP. Lo mismo, equipo, pasa ahora con sostenibilidad. No es tener un software de reporting, ¿sí? Porque listo, un software de reporting nos ayuda a llevar la contabilidad más rápido, ¿sí? Pero esto tiene que conectarse con los otros asuntos no financieros. Entonces, de modo que así como hay un RP de los asuntos financieros, debe existir un RP de los asuntos no financieros, en donde todo esté conectado y sostenibilidad tenga un software y una herramienta al mismo nivel que tiene marketing y tiene financiera para hablar con la junta y para hablar con el directorio en los mismos términos que ellos tienen. Y eso es SAIO. Eso es SAIO, como tú decías, hecho en LATAM para LATAM, con el lenguaje de LATAM, con los precios de LATAM, con los alcances de LATAM, con la idiosincrasia de LATAM. ¿Listo? Entonces, esto funciona así. Hay una visual general donde hay 5 módulos que decía ahorita Andrés, pueden ser juntos o por separados. Entonces, módulo de reporte para hacer el reporte de sostenibilidad más rápido, módulo de estrategia para tener un visor de los KPI, de los indicadores y de las brechas en tiempo real, módulo de huella de carbono para medir en tiempo real mis emisiones, hacer el informe ISO de forma natural y tener el panel de descarbonización, módulo de huella hídrica igual para hacer la eficiencia hídrica, el informe ISO y el panel de eficiencia hídrica, y módulo de diagnóstico para evaluar a mis proveedores, 500, 1000, 2000, 100 proveedores de la cadena de suministro en tiempo real también y poder avanzar en esas métricas. Sabemos que eso es algo que da muchos puntos para las evaluaciones, por ejemplo, de Dow Jones, ya cuando estamos hablando de un nivel de madurez que nos lleva a esto.
Seguimos desarrollando, porque así como el panel financiero tiene que conectarse con los módulos, el no financiero tiene que hacerlo también. Entonces seguimos desarrollando herramientas para huella plástica y de residuos y, por ejemplo, para SROI e impacto social, que son los que siguen. Y esto sigue. Y esto sigue porque cada vez hay más factores de emisión, hay nuevos estándares que tienen que estar conectándose diariamente y eso no debe ser un afán del área de sostenibilidad porque va a trabajar por eso. Va a trabajar por entender el nuevo grid, va a trabajar por entender las nuevas NIF. Eso lo debe tener el sistema para que el área de sostenibilidad se enfoque en trabajar por las metas, los KPI, los indicadores. Y algo clave que tenemos los de sostenibilidad y por lo cual nos asemejan a los de calidad es que nuestra área es transversal. Los indicadores por los que respondemos muchas veces no los operamos nosotros. Nosotros respondemos por indicadores ambientales que manejan áreas ambientales, por indicadores sociales que maneja talento humano, por indicadores de gobierno que maneja a veces legal. Entonces, el director de sostenibilidad o el área de sostenibilidad debe tener por eso ese empoderamiento dentro de la empresa para hablar duro y para que se sepa que efectivamente está respaldado por el directorio en las metas e indicadores por los que brega. Y el director de sostenibilidad, en lugar de ser quien está empujando la carreta y está empujando a todas las personas para que por favor hagan, por favor reporten, por favor digan, sea un director de orquesta, de una orquesta afinada, ¿sí? En las diferentes áreas para que esto funcione. Entonces, para todo esto es que nos funciona Sayo como herramienta de valor. El módulo que nos está mostrando Tenmi en este momento en pantalla es el módulo de estrategia. El módulo de estrategia es un sistema Balance Scorecard construido desde las 3 dimensiones, ambiental, social y gobierno, en donde yo puedo ver en tiempo real ese monitoreo de los KPIs o indicadores, tanto de cumplimiento de la estrategia como de las iniciativas de la estrategia. Ejemplo, la empresa A comienza el año 2026 y tiene que hacer su reporte de sostenibilidad, pero tiene una estrategia de sostenibilidad para ese año. Hay unos KPI definidos por cada asunto material, pero para cumplir esos KPI hay que hacer unas acciones. Por ejemplo, para reducir la huella, probablemente el área de planta tiene que hacer un piloto de energía fotovoltaica. Se comprometieron este año. Y probablemente el área de flota se comprometió a hacer una reconversión de flota en unos 50% por flota eléctrica. Pero para hacer el piloto de energía fotovoltaica, el área de planta tiene que hacer un estudio, tiene que hacer un benchmarking, tiene que tener unas autorizaciones, tiene que tener un permiso de conexión por parte de la red interconectada del gobierno, tiene que poner los paneles, tiene que hacer el cierre financiero, tiene que hacer una cantidad de actividades para que eso pase. Entonces, nosotros en el área de sostenibilidad estamos monitoreando que esa área de planta está haciendo todos esos temas para que finalmente se cumpla el indicador. El indicador, que es el indicador de, en este momento, reducción de la alcance 2 sería, de las emisiones, ¿sí? Entonces, toda nuestra estrategia tiene dos frentes. Tiene el frente del indicador y tiene el frente de la iniciativa. Por eso Sayo te presenta el tablero de iniciativa en los dos, de estrategia en los dos lenguajes. Lenguaje de indicador y lenguaje de iniciativa. El indicador es puro y duro. ¿Se cumplió o no se cumplió? La iniciativa es ¿hicimos o no hicimos? Y eso para cada una de las áreas. Entonces, siguiendo con el ejemplo, y si por favor, si alguien tiene alguna duda, no tenga temor en levantar la mano y la podemos ir resolviendo o también al final respondemos. Entonces, cada Jorge, indicador... disculpa la interrupción, Señor. Jorge, solo quería hacer énfasis en algo que acabas de comentar. Estas iniciativas que la empresa empieza a hacer para alcanzar sus objetivos, lo importante es que las iniciativas también se documentan en la plataforma, ¿cierto? Es decir, aquí vamos a tener todo integrado. No es que después tengamos otro software de gestión de proyectos afuera o otro Excel con los proyectos por otro lado o no sé, un PowerPoint. O sea, todo va a estar en Sagio. También las iniciativas, también los cronogramas, también los responsables, todo lo podemos llevar desde aquí. Justo eso es lo que vamos a ver, Andrés, porque así como lo estás diciendo, funciona. La idea es que haya una sola herramienta en donde todo lo que tiene que ver con sostenibilidad esté gestionado.
¿sí? Y si a mí en el mes de mayo la gerencia me pide un reporte de cómo va el avance de la estrategia, yo saque un pantallazo de ensayo o haga un descarga de esto en PDF y le muestre en los términos que la gerencia está acostumbrada a ver cómo va el cumplimiento de los indicadores e iniciativas. Y eso le va a generar a ese gerente una conversación muy fluida con los miembros de junta. Y ese miembro de junta va a entender y por lo tanto al entender va a prestar más atención, va a liberar más presupuesto y va a darle más fuerza al área de sostenibilidad. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto que acabas de decir, Andrés. Entonces, si yo tengo las tres dimensiones ambiental, social y gobierno en mi panel de estrategia y tengo el ejemplo, tengo mis asuntos materiales. Entonces, los asuntos materiales de la dimensión ambiental son, por ejemplo, cambio climático, que otros tenemos aquí, Temi, de descarbonización, de la dimensión ambiental, circularidad, también puede ser otro asunto material, y biodiversidad. Entonces aquí tengo los asuntos materiales, es completamente parametrizable que yo tengo, y el objetivo estratégico que yo tengo. El objetivo estratégico es ese de la mega. Hoy se habla de descarbonización al 2050, 40. Normalmente las empresas están hablando del 50% a 2030. Entonces que aquí se vea reducción de las emisiones 2030, el 50% 2030, con línea base 2022. Entonces, aquí se ve el objetivo estratégico, que es el gran sueño, y se va aterrizando, desagregándose cada vez más. El objetivo estratégico aterriza un objetivo específico. Entonces, los objetivos específicos son el cumplimiento de este año de la meta del 2030. Por ejemplo, si la meta del 2030 es descarbonizar 50%, probablemente la del 2025 va a ser reducción de 5% de la intensidad, por dar un ejemplo. Entonces, ese objetivo específico ya es uno más aterrizado. Ese objetivo específico nos da también los cumplimientos y podemos entrar para ver los indicadores que componen el objetivo específico. Si hay unos indicadores que me llevan a decir si yo cumplí este año y si hice o no la tarea. Por ejemplo, aquí tenemos valor bruto de las emisiones de alcance 1, 2 y 3 y las emisiones reducidas. Yo voy a tener una interpretación del indicador, una línea base, una meta, un resultado y un peso de ese indicador dentro del cumplimiento de mi estrategia de sostenibilidad. Pero adicional a los indicadores, tenemos abajo las iniciativas, que es lo que decías. Es el control de los procesos. Aquí yo voy a tener a talento humano reportándome el avance de las iniciativas que tienen que ver con el talento, pero también a Flota, con la que dijimos ahorita de reconversión. Dijimos el ejemplo de que Flota tenía que hacer un tema de este año, hacer una reconversión del 50%, y eso implicaba 10 actividades. Obtener los permisos, al tener la financiación, esas actividades quedan parametrizadas desde el momento 1 y Flota acá nos va avisando si la actividad está pendiente, en proceso, concluido, aprobado, con una fecha estimada de finalización y la posibilidad de parametrizar alertas en el calendario desde el momento 1 para nosotros ser esos directores de orquesta, no directores de orquesta, de que efectivamente se están gestionando las acciones de sostenibilidad dentro de la compañía. Entonces, con esto tengo el control de la estrategia en indicadores y en acciones. ¿Listo? Ahora, esto está conectado por detrás con nuestro segundo módulo de reporte. Imagínense que ustedes lleven la empresa con los indicadores y los KPI en tiempo real y efectivamente puedan tener una relación más fluida con el directorio y con la gerencia para arriba, pero también con las áreas funcionales hacia abajo. Y que por haber llevado la estrategia ensayo y haber llevado sus indicadores y tener este visor como premio, el 31 de diciembre del 2026, la estructura y la parte cuantitativa de su reporte ya está construida. Entonces, la oferta de valor de SAIO con el módulo estrategia y reporte es que para el año 2026, por ejemplo, trazamos la estrategia, cuáles son los indicadores y las acciones que vamos a tener, ¿sí? Pero desde el 1 de enero del 26 trazamos cuál va a ser la estructura del reporte que finaliza el 31 de diciembre del 2026. La estructura, cuáles son los capítulos, los indicadores, los capítulos, los subcapítulos, los indicadores y quién dentro de la empresa responde. Y vamos a conectar esos indicadores con la estrategia.
Resulta que no todos los indicadores que nos pide GRI son estratégicos para la empresa. GRI nos pide una batería de 100 indicadores, probablemente más, pero los estratégicos míos son 20, los que yo quiero tener en el dashboard. Pero probablemente de esos 20 hay algunos que alimentan asuntos de GRI. La parametrización de ensayo te permite que una vez tú los has diligenciado en estrategia, ya te quedan cargados en GRI con la estructura. De modo que te ahorras un tiempo importante en el diligenciamiento del reporte. En promedio, a un tercio es lo que se han reducido los tiempos de las empresas que han utilizado SAIO en la elaboración de reportes de sostenibilidad. Aquí están previamente cargados GRI, SASB, TCFD, NIF, y estamos ahora avanzando con los estándares europeos de CSRD. ¿Sí? Esto no tiene que ser una preocupación del área de sostenibilidad. Cambió GRI, cambió ensayo y no nos enteramos. Cambió NIF, cambió ensayo y no nos enteramos. Esto es algo que no debe desgastarnos. Nuestro foco debe ser la estrategia. Entonces, hay un panel muy útil para el seguimiento de reportantes. Cuando tengo 100, 50 reportantes dentro de la compañía y quiero ver cómo están avanzando ellos. Si, por ejemplo, al cierre de enero tenían que estar todos al 50% o los capítulos tenían que estar al 50%. Aquí hago un seguimiento a ver de cómo van los capítulos, de cómo va el avance del reporte en general, los reportantes y los aprobadores. Hay un usuario reportante y un usuario aprobador y eso nos da una trazabilidad de la data muy importante. Se cargan evidencias, se cargan también lecciones aprendidas y se puede comunicar directamente con el consultor. Hay un panel para que el reportante se comunique directamente con el consultor, haga preguntas, tome pantallazos, y esto es algo que agiliza mucho la generación del reporte. Cuando ya tenemos el segundo año de reporte ensayo, podemos traer preguntas, respuestas de años anteriores. Y esto facilita muchísimo la redacción porque sabemos que en las áreas redactan de forma diferente. Cuando yo puedo traer lo que se respondió el año pasado, me ahorro un tiempo muy valioso. En las cosas más sencillas, que uno pensaría que no son las que más atrasan, y son las que más atrasan la generación del reporte. Y son las que menos realmente focalizan el valor. Entonces, si finalmente imprime un reporte listo para diagramación en versión Word y en versión PDF, completamente listo en el orden, los capítulos, los subcapítulos e incluso el índice GRI para su diagramación. Y por esto le decíamos que la promesa de valor es que a un tercio se reduce el tiempo que se generan los reportes de sostenibilidad. Si lo estaban haciendo en 3 meses, se van a lograr en 1 mes. Adicionalmente, tenemos los 2 módulos ambientales, el módulo huella de carbono y el módulo huella hídrica, también integrados. La invitación aquí es a medir huella de carbono en tiempo real, pero otra vez, esa persona de ambiental que está desgastada, pidiéndole a las áreas que le manden los datos para reportar huella de carbono y que la está midiendo los datos de consumo del año para tener en marzo la huella del año pasado, esto debe pasar. Esto está bien cuando es una primera huella, pero cuando ya hemos iniciado un plan de descarbonización, tenemos que conocer la huella en mayo de la huella de mayo y comparar la huella de mayo contra la huella de mayo del año anterior. Y eso lo hacemos por medio del panel de inteligencia de datos de SAIO, en donde yo puedo ver en tiempo real cómo están mis emisiones por alcance y filtrarlas por instalación, sede, reportante. Y de ese modo, si yo me estoy pasando en la huella de carbono de este año respecto al año pasado, darme cuenta a tiempo y llamar a la sede, llamar a la instalación, llamar al responsable, a ver, darme cuenta y ser proactivo. Porque si yo ya inicié un plan de descarbonización y tal vez ya me hicieron una verificación carbono neutro el año pasado, de nada sirve que yo al cierre del otro año me dé cuenta que aumenté 5%, donde ya no puedo hacer nada para la recertificación. Y eso debo conocerlo en tiempo real. También tiene panel de seguimiento de reportantes y de estrategia. Medidas de mitigación con base de SBTI y la generación automática del reporte ISO, listo para verificación, con el sistema de evidencias y factores de emisión de cada uno de los países. Esta parte la estoy pasando un poco rápido, Andrés, para que podamos tener un espacio de unos minutos de preguntas, Perfecto. pero así es como funciona.
Y por el módulo de huella hídrica funciona de igual manera, reportantes y aprobadores segregados, un panel de dashboard y un informe ISO descargable con evidencias y con un mayor nivel de certidumbre de los datos al tener un reportante y un verificador por cada uno. Por último, el módulo de diagnóstico y evaluación de proveedores, poder ver en tiempo real la madurez de sostenibilidad de 50, 100, 200 proveedores. Este es realmente el desafío que hoy tienen todas las áreas de compras. Las políticas de compra sostenible la están promulgando y se están quedando en políticas de compra sostenible. ¿Cómo llevarlo a la realidad? Así. Sería imposible de otra manera poder gestionar 100 y 200 proveedores al tiempo, pero con la ventaja de que aquí en lugar de tomar una foto, se nos vuelve un video en donde yo veo cómo están avanzando mis proveedores en sostenibilidad. No solo es la foto que tomé en marzo, sino el nivel de madurez y por lo tanto el nivel de riesgo que cada proveedor me pone a mí por tal vez no estar cumpliendo temas ambientales o derechos humanos en donde yo ni siquiera me había enterado. Finalmente, Sayo no solamente toma la foto, sino que le genera un panel donde cada proveedor, identificando su nivel de madurez, identifica sus brechas y puede priorizar las acciones que va a hacer para cerrar las brechas. Entonces estamos teniendo otro rol completamente. Aquí esto otra vez, lo que queremos pasar del compliance a la estrategia. Una cosa es que el compliance nos diga tiene que hacerlo una evaluación de proveedores. Otra cosa es que esto sea un accionable en donde si yo tengo 500 proveedores, pueda decir al final de año es que de 500, 150 proveedores comenzaron a medir emisiones de GEI por la intervención de la empresa. O 200 proveedores hicieron evaluación de su cadena de suministro por las políticas de compra responsable de la empresa. Eso es impacto. Eso es verdadero impacto y eso es algo de lo que nos saca de esa rueda, Andrés, que tú decías al principio, de lo que realmente nos saca de la rueda y hace todos los temas al tiempo. Nos da propósito en nuestro trabajo, le da rentabilidad a la empresa, le da fuerza al directorio y empodera también a las áreas para que cada quien cumpla su rol dentro de este gran universo al que estamos llamados todos de sostenibilidad corporativa. Y eso realmente de manera muy condensada, ya Súper condensada. si queremos ver, digamos, de forma individual, lo podemos hacer con mucho gusto, pero decir esto, una herramienta integral, no conozco herramientas integrales, tan, digamos, integrales. Y esto es algo que, otra vez, si yo tengo un módulo de reporte, más temprano que tarde lo va a tener que conectar con uno de huella, más temprano que tarde lo va a tener que conectar con uno de diagnóstico, tienen que estar en los mismos estándares, tener una eficiencia y una homogenización para que las áreas de las compañías, para que las áreas de tecnología entiendan y den un solo aval. Ya el área de tecnología, cuando son 5 o 6, no, que una herramienta para huella y otra para reporte, ya no les gusta. Entonces, en cambio, cuando es una herramienta integral, lo toman y lo entienden de forma diferente. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge. Sé que hay mucho que no nos dio tiempo de contar y compartir, pero lo podemos planificar para la siguiente. Estoy viendo aquí el espacio de preguntas y respuestas y tenemos una, te la voy a leer. Es de parte de María Paz, que pregunta, ¿cómo se asegura el tono y estilo de un reporte acorde a la empresa? Sí, María Paz, hay varios temas aquí. Primero, Sayo te permite tener respuestas cuantitativas y cualitativas. Claramente esto que estás diciendo tiene que ver con la cualitativa. Entonces, hoy por hoy, seguramente, tú tienes que, después de que cada quien envía la información en una ficha independiente, entrar para hacer la revisión de tonos y estilo y de redacción, porque el de talento humano redacta muy diferente al de ambiental o uno por allá es financiero y el otro es ingeniero y el otro es psicólogo. Entonces, son cosas completamente diferentes. Entonces, el hecho de tenerlo organizado en ensayo y poder tener la preimpresión del reporte tal cual te va a salir ensayo es algo
que a tu consultor o a ti te van a facilitar mucho revisar las diferencias de tono y de estilo a que si lo tuvieras en diferentes fichas, ¿ya? Esa parte siempre hacemos hacer una previsualización del informe y ahí saltan a la vista estas diferencias. Entonces, con estos sellos nos ayuda mucho, pero hay un segundo factor que te ayuda más ya cuando estás en el segundo año. Y es lo que te decía de que tiene que ver con traer respuestas de años anteriores. Si yo estoy respondiendo el GRI 301, me voy a inventar, y es un cualitativo, y yo puedo como reportante, yo soy el de ambiental, ese de mental, por decir algo, y yo estoy viendo el reporte y yo estoy respondiendo lo que se me ocurrió ese día con mi estado de ánimo de ese día, con el perro que salió corriendo en la casa y que no, ese día, ¿sí? El mindset que tengo ese día probablemente es muy diferente al que respondí el año pasado, que ya me verificaron, ¿sí? Y que ya alguien como tú revisó. Entonces, la opción de traer la respuesta del año pasado es algo que no te imaginas el impacto que ha tenido en reducir hasta en un 60% el tiempo que desgastamos en esa parte de revisión de estilos y de estandarización de la redacción.